busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo busco, yo te busco, recibe mi adoración. Oh, no, no, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en, oh, no, no, mi corazón. Oh, yo te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Oh, no, no, yo te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser, oh, más que a mi ser, oh. Bueno, muy buenas tardes o muy buenas noches. Qué gusto poderte acompañar nuevamente acá en este día, en nuestro sexto día de oración, en este tiempo que hemos apartado por el Espíritu Santo, un tiempo que hemos denominado en él que Dios te sorprenda. Han sido 6 días hasta ahora, quedándonos solamente uno, el día de mañana. Estamos metiéndonos en la presencia del Señor, estudiando Lucas capítulo 17 a partir del versículo 11 al versículo 19, lo que tiene que ver con el encuentro de Jesucristo con los 10 leprosos. Aquellos 10 leprosos que dice la Biblia que se acercaron a lo lejos al Señor y alzaron su voz clamando: Jesús, ten misericordia de nosotros. En base a este encuentro hemos sido movidos por el Señor en 7 días de oración, en que hemos venido buscando su rostro, permitiendo que Él limpie no solamente nuestra mente, nuestro corazón, sino que pueda limpiar también nuestro cuerpo y que pueda ayudarnos a dejar todas aquellas actitudes, llamémosle pecaminosas, que nos apartan de la comunión íntima con el único y sabio Dios.
Realmente es un gusto poder compartir contigo nuevamente y me gustaría invitarte que fuéramos a la palabra del Señor, por favor, al libro de Mateo, capítulo 8, para poder iniciar y orando en este tiempo. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, a partir del versículo 1, una cita que hemos compartido en días atrás que también tiene que ver con el estudio de los leprosos en la palabra del Señor. Dice el versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, dice la palabra, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, ¿cómo? Puedes limpiarme. Le estoy leyendo la traducción, la Reina Valera 1960. Le voy a leer otra traducción que se llama La Palabra de Dios para Todos, igual en Mateo capítulo 8. Una traducción diferente, mas no una Biblia diferente. Dice Mateo 8 en el versículo 1. Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, mucha gente lo seguía. Entonces un leproso se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Entonces Jesús, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, sí quiero, sana ya. En este mismo instante se le quitó la lepra y Jesús le dijo, no le cuentes a nadie, ve y preséntate ante el sacerdote y da la ofrenda que Moisés ordenó. Esto mostrará ante la gente, el poder de Dios. Si te das cuenta, en la palabra del Señor, en este encuentro, el leproso le hace una pregunta al Señor. Le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta de Jesucristo, ¿cuál fue? Sí quiero. Realmente podemos concluir no solamente a través de este pasaje, sino a través de muchas porciones de la Biblia, que el deseo del Señor, por regla general, es traer sanidad sobre la vida de las personas. A menos que haya una manifestación de la voluntad del Señor, de lo contrario, siempre el deseo del Señor será traer sanidad a su pueblo. Es una de las bendiciones o de las virtudes de la obra de Jesucristo, cuando éste dio su vida en rescate por muchos, al morir en un madero, pero a resucitar al tercer día entre los muertos. Vuelvo y te insisto, como la respuesta que Jesús le dio a este leproso, sí quiero. El deseo de Dios es sanar. El deseo de Dios es sacarnos adelante, no para vanagloria nuestra, sino para que su nombre sea mostrado en medio de las naciones de la tierra. Recuerda que la primera carta de Juan en el capítulo 1 nos dice, amado, en la tercera carta de Juan, nos dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muchas veces lo que tiene que ver con la sanidad física encuentra un estorbo por circunstancias emocionales que no se han resuelto. Recuerda que el estrés, el agobio, la ansiedad, la constante declaración de muerte y de enfermedad sobre tu vida se vuelve un estorbo para que la obra de Jesucristo en sanidad pueda ser completa en nuestra vida. Hay muchísimas razones por las cuales una persona no puede recibir la obra que Jesucristo ganó en la cruz por cada uno de nosotros. Pero quiero invitarte que podamos orar con la respuesta de Cristo. Vuelvo y te insisto, el deseo del Señor es siempre sanar, a menos que su voluntad manifieste lo contrario. El sí quiero de Dios está siempre a favor nuestro, está a favor tuyo. Y como hemos venido aprendiendo el Espíritu Santo en este tiempo, en todo este tiempo, Él está afirmando nuestra fe, porque al final nos encontraremos con Él, porque nos quiere sorprender. Que Dios te sorprenda trayendo sanidad a tu vida, a tus finanzas, a tu familia, porque el deseo de Dios es siempre querer, a menos que su voluntad diga lo contrario. Vamos a orar. Quiero invitarte que podamos darle las gracias al Señor en este tiempo. Si podemos levantar nuestras manos hoy al Rey, no porque esto le dé más poder a nuestra oración. Sencillamente levantamos nuestras manos a alguien que es más poderoso, a alguien que es más fuerte que nosotros. Así cuando un niño extiende sus manos para ser cargado, lo hace porque entiende que su padre o su madre son más fuertes que él. Así lo hacemos nosotros ante Dios. Señor, tu palabra dice que para ti no hay nada difícil o imposible, Señor. Y que tú puedes hacer todo conforme el poder de tu gloria, Señor. Y hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.
Por eso eres todopoderoso, Señor. Eres grande, eres majestuoso, Señor. Inconmovible, nuestra roca fuerte, nuestro alto refugio, Señor. Mi príncipe de paz. Y a ti hoy levanto mis manos, Señor. Porque ciertamente, Señor, entiendo que tú eres más fuerte. Tú eres más fuerte que cualquier enfermedad. Tú eres más fuerte, Señor, que cualquier atadura. Tú eres más fuerte, bendito Señor, que cualquier iniquidad, bendito Señor. Tú eres más fuerte que cualquier circunstancia económica, Señor. Por eso venimos delante tuyo, Señor. No tanto por tu favor, aunque lo anhelamos, Señor, sino por agradecimiento, Señor, por el rescate que hiciste, Señor, en nosotros. Señor, queremos darte las gracias. Porque nuevamente, Señor, podemos confesar, Señor, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni cualquier otra cosa creada, Señor, podrán separarnos de tu amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, Padre. Muchísimas gracias, papá. Porque sabemos que cuando levantamos nuestras manos, Señor, alguna unción comienzas a derramar sobre nosotros, Señor. Para que adoremos, para que ministremos, para que nos acerquemos a ti. Te ruego, Señor, que limpies nuestra mente, que limpies, Señor, nuestros labios, Señor, para que hoy podamos declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchísimas gracias, Padre, porque ciertamente el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Pero tú eres bueno, Señor. Tú eres muy bueno, Señor. Una vez más, Señor, a ti, Dios de pactos, te pedimos por favor que envíes tu palabra, Señor, acá a nuestro corazón. Así como haces descender la lluvia y la nieve de los cielos, Señor, para que rieguen la tierra, Señor. Y no vuelva ya, sino que haga prosperar toda la semilla que toque. Así te lo rogamos hoy, Señor. Envía la lluvia de tu presencia, la lluvia de tu Espíritu, Señor. Y permítenos encontrarnos contigo una vez más, Señor. Ábrenos puertas, Señor, al Rey de toda gracia, al Rey de toda gloria, Señor. Muchísimas gracias por tu bondad. Muchísimas gracias por tu misericordia, Señor. Al Rey de reyes, al Señor de señores, ante el cual toda lengua se doblará y todos confesarán que tú eres Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Muchísimas gracias, Señor. Y mientras entregamos tu palabra, Señor, yo te ruego una vez más, Señor, que por favor extiendas tu mano en medio nuestro y obres hechos, señales y prodigios, Señor, para la gloria y la honra del único y sabio Dios, Señor. Bienvenido seas, Espíritu Santo, bienvenido, amado. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén y amén, bendito Señor. Bueno, familia, me gustaría invitarte que fuéramos al libro de Lucas, al capítulo 17. Vamos a seguir estudiando, exprimiendo, sacándole jugo a esta porción. Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Dice Lucas 17 a partir del versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, dice las Escrituras, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra y a sus pies dándole gracias. Y este, dice las Escrituras, era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha
salvado. Le voy a leer esta misma porción en la traducción La Palabra de Dios para Todos, ahí mismo Lucas 17, pero la parte final. Dice Jesucristo, versículo 17, Jesús respondió, 10 hombres fueron sanados. ¿Dónde están los otros 9? Este hombre que ni siquiera el judío es el único que regresó a darle gracias a Dios. Entonces Jesús le dijo, levántate y vete, porque tu fe te ha sanado. Cuando nosotros vemos la vida, esta parte de la vida de estos hombres, nos damos cuenta de algo que hemos venido estudiamos hace 2 días el poder del acuerdo, que siendo personas que se consideraban enemigas por algo que venía de generación tras generación, decidieron superar aquello que los enemistaba, aquello que los alejaba, para poderse poner de acuerdo e ir delante del Señor, porque donde hay 2 o 3 congregados en el nombre, y se pusieran de acuerdo aquí en la tierra, la palabra del Señor nos dice que nuestro Dios hará desde los cielos como ellos hayan orado aquí en la tierra. Le estoy parafraseando estas porciones. Entonces estos hombres, dicen las Escrituras, después de ponerse de acuerdo, de haber superado por un tiempo sus diferencias, porque unos eran samaritanos y otros judíos, no tenemos el número exacto de ellos, la Biblia nos habla de este punto. Cuando ellos van delante del Señor y hacen una oración en común acuerdo, Jesucristo les da una instrucción muy sencilla. La instrucción está en el versículo 14 que dice, id, mostraos a los sacerdotes. En otras palabras, estos hombres que se habían puesto de acuerdo, en otras palabras, se habían perdonado entre ellos, habían decidido dejar de lado las diferencias de sus antepasados, siguieron caminando de acuerdo a la voz de Jesucristo de ir y mostraos a los sacerdotes. Como también apuntábamos en días anteriores, de donde estas personas se encontraban a Jerusalén, donde era el sitio normal donde ellos podían ir, solamente habían 2 caminos. Un camino que era el más corto y más rápido, pero era el más peligroso, y el segundo camino que era más delgado, más estrecho, más largo, pero era el más seguro. Igual estos hombres de común acuerdo tenían que tomar una decisión del camino que iban a seguir. Pero mientras ellos comenzaron a obedecer esta porción o esta palabra de Jesucristo, la Biblia enseña que uno de ellos regresó. Y regresó, dice la Biblia, para darle gracias al Señor por lo que había ocurrido a él. En el camino que el Señor les había mostrado a ellos, en fe y en obediencia, y caminando, la Biblia dice que el Señor los sorprendió. Y por esta sorpresa de su sanidad, porque Jesús no les dijo cuándo lo iba a hacer, la Biblia nos muestra que este hombre regresa. Y regresa, dice las Escrituras, para darle gracias al Señor. Si te das cuenta, cuando Jesús nos dice en el versículo 17 y 18, preguntando por el resto, la Biblia no nos dice que Él está cuestionando la obediencia de estos hombres. Jesús no está cuestionando que ellos hayan obedecido. Es más, una de las demandas de nuestro Dios, que es 3 veces santo, es que de Él demanda obediencia absoluta. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, así nos lo dice, que Dios no se complace tanto en el sacrificio, sino en el que se le obedezca y en que se le preste atención. Entonces, no podríamos decir en este momento que Jesús estaba cuestionando la obediencia de estos hombres. Realmente no estaba sucediendo eso. Jesús no estaba cuestionando la obediencia de estos 9. Tampoco estaba diciendo que había sido malo lo que habían hecho. Lo que Jesús se pregunta es, ¿por qué solamente uno de los 10 beneficiados regresó para dar gracias? Más adelante, si te das cuenta, en el versículo 19, cuando Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado, Jesús no le está diciendo que tiene que dejar de presentarse ante el sacerdote. Ni tampoco está diciendo que los 9 perdieron la sanidad por no haber regresado. Jesús no está hablando de ese punto. Lo único que Él está, voy a decir esta palabra, cuestionando en ese momento, es la gratitud que había en el corazón de estos hombres. El dar gracias no significa que yo voy a desobedecer a Dios. Claro, estos hombres, al verse impactados, o mejor dicho, de saber que algo iba a ocurrir, a lo mejor, eso es una suposición, una conclusión mía, a lo mejor ellos pensaron que al regresar
podía traer nuevamente la enfermedad. ¿De dónde podemos concluir esto? Recuerda en Juan capítulo 5, en el paralítico de Betesda, ¿qué es lo que le dice el Señor a este hombre? Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. En los tiempos de Cristo, el temor hacia la enfermedad por el pecado era algo muy guardado en el corazón. Y la gente tenía miedo de que las cosas podían empeorar, por eso trataban de una manera religiosa tratar de obedecer. Lo que no contaban era con lo que Cristo quería enseñarles. Él venía a romper con la religiosidad que el hombre mismo había establecido. Pero la obediencia y la gratitud caminan de la mano. Vuelvo y te insisto en esto. Una persona agradecida le es más fácil obedecer al Señor. Y no una obediencia por obligación, por temor o por imposición, sino una obediencia basada en la gratitud, en el amor a aquel que lo ha rescatado, aquel que lo ha amado. Nos es más fácil a nosotros, cuando expresamos gratitud, poder ser transformados como personas mansas y humildes, que pueden ser transformadas por la misericordia del Señor, por la gracia del Señor. Por eso es que Jesucristo se sorprende en ellos, que para ellos era más importante el milagro o el temor hacia el hombre que poder expresar la gratitud hacia el Señor. El Salmo 100, si me acompaña, Salmo capítulo 100, a partir del versículo 1, Salmo capítulo 100. Versículo 1 en adelante dice lo siguiente: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová como con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad, y mira lo que dice, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Mira lo que dice el versículo 4, y quiero centrarme en este punto porque estamos hablando de la gratitud en el corazón. Dice el versículo 4, que la llave de la puerta a la presencia del Señor son las acciones de gracias. No con esto quiero decir que la acción de gracias, la gratitud es superior a la obra de Cristo. No me malinterpretes en este punto. Yo sé que por la obra de Jesucristo, la barrera, el obstáculo del pecado fue quitado para sus hijos, porque ciertamente el velo se partió en dos y ahora podemos entrar libremente a su presencia. Pero aún nuestro Padre, aquel Dios que se hace llamar nuestro Padre, sigue siendo santo, sigue siendo Dios. Sigue siendo el creador de los cielos y la tierra. Sigue siendo omnipotente, sigue siendo poderoso. Y si hay algo que Él espera de sus hijos, ¿qué es? Es que sean agradecidos. Por eso hoy digo que la acción de gracias, la gratitud, es la puerta que nos abre el poder ir a la presencia del Señor. No que sea superior a la obra de Cristo, porque jamás lo será. Es más, por la obra de Cristo es que nosotros vamos agradecidos a la presencia del Padre. En esto hago un pequeño paréntesis. Y te invito a algo: cada vez que tú ores, trata de recordar la obra de Cristo. Siempre da gracias por la obra de Cristo. Cada vez que nosotros oremos es muy importante que le demos gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre, por haber enviado a Cristo, porque Él vino a morir por cada uno de nosotros. Porque gracias a Él, ahora nosotros hemos sido salvados, trasladados del reino de las tinieblas. Bueno es recordar esto siempre en la oración. Darle gracias porque derramó de su Espíritu Santo. Darle gracias porque nos aceptó como sus hijos. Entonces, por la obra de Cristo, hoy yo puedo entrar a dar gracias. Gracias, Señor, porque hoy estoy aquí, porque un día tú moriste en un madero por mis pecados, por mis delitos. Por tu llaga yo fui sanado. Pero hoy puedo llamarte Padre y por eso vengo a darte gracias. ¿Te das cuenta cómo la acción de gracias comienza a abrirnos el entrar a su presencia? No hay reclamos en nuestro corazón, no hay una queja, aunque más adelante, si nos queda tiempo, hoy hablaremos de la queja. Pero cuando comenzamos a dar gracias por la obra de Cristo, por el derramamiento del Espíritu, por el amor de nuestro Papá, nuestro corazón comienza a anhelar, a encontrarse con Él. ¿Qué es lo que dice el versículo 4 del Salmo 100? Y entramos ¿cómo? Por sus atrios con alabanza. La alabanza
viene a ser la consecuencia de la gratitud de un corazón, tal como dice también Hechos capítulo 16, en el caso de Pablo y Silas, cuando ellos, después de haber sido azotados y metidos en el calabozo de más adentro, como dice las Escrituras, como a la medianoche, oraban y cantaban himnos a Dios. Si te das cuenta, la alabanza es la consecuencia de una vida de oración, y no al revés. Las personas que llegan a una oración profunda del Espíritu son personas que dejan de repetir canciones para comenzar a ministrar en espíritu y en verdad, que es lo mismo que dice el versículo 4. Cuando oramos en el Espíritu, cuando damos gracias por la obra de Cristo, lo que comienza a surgir en nuestra vida son canciones. El profeta Isaías lo declaraba así: porque o el Señor es mi canción. Dios se vuelve tu canción. Cuando las canciones comienzan a surgir por la gratitud, es algo que va en doble vía. No solamente las entonamos para bendecir, sino aún las canciones en nosotros producen fe. Y mira, la canción es un instrumento muy poderoso en las Escrituras. En el libro de Deuteronomios, la Biblia dice que Dios mismo le encargó a Moisés enseñarle una canción al pueblo, porque ésta iba a servir de testimonio contra ellos. A lo largo de la historia, las canciones han sido instrumentos de parte del Señor para ministrar, para enseñar a su pueblo, para crear fe, para liberarlos del pecado, para romper los yugos de esclavitud. Pero estoy hablando de las canciones que nacen de la palabra del Señor. Cantar la palabra es muy, muy importante. Y hago también otro pequeño paréntesis en este punto. Actualmente hay muchísimas canciones y no quiero hablar o criticar ministerios, porque para bien o para mal, y eso es muy importante, para bien o para mal, el nombre de Cristo siempre va a ser anunciado. Así que de nada sirve que podamos estar criticando o señalando los unos a los otros. La Biblia dice que aún aquellos que predican a Cristo por contienda, por vanidades, por intereses personales, aún en medio de esto, el nombre de Cristo es anunciado. Así que mejor alegrémonos, aún a pesar de los errores de aquellos que pueden anunciar a Cristo, aún a pesar de mis errores, porque sé que a veces me equivoco, aún a pesar de todo eso, el nombre de Cristo es anunciado. Pero sí quiero invitarte a algo. Hay muchas canciones que ahora realmente, más que ministrar al Señor, más que ministrar nuestra vida, lo único que mueven son nuestras emociones. La palabra de Dios dice de sí misma que ella es viva, es eficaz y tiene poder. La palabra de Dios declara de sí misma que es como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios declara sobre sí misma que llega a separar lo que proviene del espíritu y lo que proviene del alma. Llega hasta donde, hasta los tuétanos, donde se produce la sangre. En otras palabras, la palabra llega a producir vida, salud y salvación en quien la escucha. Por eso es tan importante que las canciones que cantamos, valga la redundancia, tengan sustento en la palabra del Señor. Yo no estoy en contra de que la gente exprese sus emociones al Señor, que le digan que eres bonito, que eres hermoso, que lo amas. Tú estás en la libertad de hacerlo, expresar tus emociones, pero no podrá compararse esta alabanza que nace de mis emociones de la alabanza que nace de la palabra del Señor, porque esta va a llegar donde no pueden llegar mis emociones. Esta va a llegar donde no puede llegar la palabra humana. Recuerda que Hebreos 4 nos dice que la palabra de Dios es como más cortante. Si quiere decir que es más cortante, es porque hay otra palabra que es menos cortante, la nuestra. Deja huella, pero la palabra de Dios va más allá de nuestras huellas. Por eso es tan importante cantar palabras. Por eso una de las muestras que estoy creciendo en el Espíritu es que poco a poco las canciones que cantaba antes en el mundo, cuando estaba envuelto en mis delitos y pecados, van saliendo de mi corazón. Ya podré escucharlas, pero ni siquiera moverán mi corazón, no moverán ni siquiera parte de mi cuerpo. Eso sí, no me quedaré para que el recuerdo no vuelva a nacer, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo yo puedo ver que realmente estoy creciendo? Estoy cambiando mi alimento. Recuerda lo que escuchamos ayer del pastor Santín. De cómo depende de cómo yo alimente mi alma, así yo voy a vivir. Las canciones son alimentos, o emocionales o espirituales. Las canciones que nacen de un espíritu corrupto, de un espíritu que no ha nacido de nuevo, obviamente no van a ministrar tu espíritu, ministrarán tus emociones para mal. Por eso es tan importante que el creyente,
aunque sean canciones que suenen bonitas, aunque sean artistas con mucha voz, con mucho criterio y reconocidos mundialmente, ten mucho cuidado con eso. No pases constantemente alimentando tu vida con estas canciones, porque llegará el momento en que tu alma va a entrar en conflicto. Estará estimulada tanto emocionalmente que la vida de fe puede ser un obstáculo para ti. Tu alma estará tan convulsionada, tan movida, que incluso la sanidad que viene de Dios, que Cristo ganó en la cruz, encontrará un tope para que pueda ser efectiva en ti. Entonces, vuelvo y te insisto en esto. La palabra cantada, la palabra que Dios nos ha dado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es viva, es eficaz y tiene poder. Y va a llegar más allá de lo que llegan las canciones que nacen de las emociones. Por eso quiero invitarte a esto. Aliméntate de canciones basadas en las Escrituras. ¿Y cómo saber que las canciones están basadas en las Escrituras? Bueno, lo primero que tienes que hacer es leer la Biblia. O hablar con personas que tienen un caminar más grande, o más largo, más que decir grande, con Cristo Jesús. Pero si te vives alimentando de canciones que solamente llaman a la emoción, que llaman a la depresión, que llaman al odio, que llaman a la sensualidad, que llaman a recordarte amores que son prohibidos, voy a decirle así, o que no te convienen, de yugo desigual, va a llegar un momento en que tu fe va a ser puesta a prueba. No tanto por el Señor, sino porque vas a comenzar a dudar de la eficacia de la palabra del Señor. Sigamos leyendo, Salmo 100, versículo 4. Por sus atrios con alabanza, ¿y qué vamos a hacer? Alabarle, ¿y qué más? Y a bendecir su nombre. ¿Qué es alabarle a Él? Nosotros, aunque podemos, voy a decirlo en salvadoreño, dar un piropo, un halago a alguien, es un tipo de alabanza. Exaltar las virtudes de alguien es una alabanza, no tiene que ver con idolatría. Pero cuando la Biblia nos dice en el versículo 4, en la parte final, alabarle, eso sí tiene que ver con idolatría. En esta parte, la alabanza a la que se está refiriendo el salmista es lo que define quién es mi Dios, a quién yo le estoy expresando mi fe, quién es el objeto de mi fe. Yo le dedico más tiempo, según las Escrituras, llega a volverse mi Dios, porque le estoy expresando mi devoción a través del tiempo que yo le estoy dedicando. Entonces, a este yo le alabo, le bendigo y bendigo su nombre, porque Jehová, que dice, es bueno y para siempre su misericordia. ¿Te das cuenta cómo la gratitud nos permite entrar a la presencia del Señor? Gracias a la obra de Jesucristo, y darle gracias a nuestro papá que envió a Jesucristo, su único hijo, nuestro hermano, por amor a nosotros, para que Él llevara la paga sobre su cuerpo de nuestros delitos y pecados, y que por su llaga, quiere decir que por su sufrimiento yo fui sanado, y que gracias a su muerte y su resurrección yo he sido salvado. El precio de sangre fue pagado por Él. Cuando damos gracias, podemos entrar a la presencia del Señor con más facilidad. Veamos lo que dice el libro de los Efesios en el capítulo 5, versículos del 15 al 20. Efesios 5, del 15 al 20. Te voy a leer la traducción, la palabra de Dios para todos de Efesios 5. Así que si tú tienes una traducción diferente, puede ser que te suene un poco distinta, no diferente, sino un poco distinta. Efesios capítulo 5. Versículos del 15 al 20. Dice así: por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. No sean tan tontos, mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. Anímense entre ustedes con salmos, himnos y cantos de alabanza. Canten de corazón melodías al Señor. Siempre, mira lo que dice, siempre den gracias a Dios Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud, vuelvo te insisto en esto, la gratitud que expresamos al Señor también es reflejada en cuando nosotros ayudamos a los demás.
La gratitud de un corazón que ha entendido que ha sido salvo por la gracia de Dios, no porque lo merezcamos ni por nuestras obras, se expresa también en el servicio a los demás. Yo le sirvo a la gente por amor, por agradecimiento de lo que Jesús hizo un día por mí. Y asimismo en gratitud al amor que Dios me ha dado, en gratitud por la obra de Jesucristo, yo también permito que la gente me sirva a mí. Porque esa es una expresión de amor. El no permitir que la gente te pueda servir, que la gente te pueda amar, que la gente te pueda dar, no es más que la muestra del orgullo y la soberbia de un corazón. Así como es tan importante poder servir, así también es importante dejar que te sirvan. Recuerda que cuando Jesucristo, en lo que hemos llamado la última cena, lo que se llama por los siglos la última cena, donde se desarrolló la cena del Señor, dice la Biblia que en medio de la cena, Él se puso en pie, se amarró una toalla y se sentó con un lebrío a lavar los pies de sus discípulos. ¿Y qué dijo Simón Pedro? No, Señor. No quiero. Eso es parte también de la arrogancia. Vuelvo y te insisto, así como es importante en gratitud a lo que Cristo hizo por nosotros, el poder servir y amar a los demás, también es importante que tú y yo aprendamos a dejar que nos sirvan. No porque nos aprovechemos de la gente, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros es mantener nuestro orgullo aquí abajo. Déjate servir. Cuando haya alguien que te ofrezca una ayuda, cuando haya alguien que te esté ofreciendo cómo ayudarte o regalarte algo, considéralo en el Señor. Porque lo más probable es que lo que el Señor está trabajando en ti es ayudarte a mantenerte manso y humilde de corazón. Muchos no reciben por orgullo, necesitando no reciben por orgullo. Así como muchos dan las cosas por orgullo para que no les den, así por amor y gratitud, nosotros servimos y permitimos que nos sirvan a nosotros. Por eso el libro de la carta de los Efesios comienza hablando del servicio a los demás. Y sirviéndole a aquellos que son débiles, a aquellos que tropiezan, a aquellos que quizás no han madurado como tú puedes haber madurado. Recuerda que así como nosotros tenemos un caminar en Cristo quizás ya de años, hoy mismo puede estar naciendo alguien de nuevo. Y yo no puedo esperar que esta persona que hoy nace de nuevo tenga la misma madurez que alguien que ha caminado por Cristo por 15 o 20 años. Entonces yo tengo que aprender a soportarlo, amarlo, ayudarle, aún corregirle, para poderlo ayudar a salir adelante, porque un día también lo hicieron conmigo. Y no importa cuántos años tengas en el Evangelio, cuánto tiempo hayas caminado con Cristo, ni cuántos títulos hayas ostentado en las congregaciones, siempre será indispensable el aprender a servir como a dejar que te sirvan. Y ya para finalizar, quiero invitarte que veamos a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 12 al 23. Dice aquí: hermanos, les pedimos que respeten mucho a los que están trabajando entre ustedes, enseñándoles y guiándoles en el Señor. Respétenlos y ténganles mucho amor debido al trabajo que ellos hacen entre ustedes. Vivan en paz unos con otros. Les pedimos, hermanos, que reprendan a los que no trabajan, animen a los que tengan miedo, ayuden a los débiles y tengan paciencia con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Mejor, traten siempre de hacer el bien, tanto entre ustedes como a todos. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Y aquí viene el otro punto. Den gracias siempre. ¿Te recuerdas lo que vimos en el Salmo 100 y lo que vimos también en Efesios? Y lo que vimos en Hechos 16. Siempre la oración, o sea, el estudio de la palabra, nos ayuda también con lo que tiene que ver con la gratitud y la alabanza. Vuelvo y te insisto aquí mismo. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Verso 18. Den gracias a Dios siempre, porque esto es lo que quiere Dios para ustedes en Cristo Jesús. No detengan la obra del Espíritu. No crean que las profecías no son importantes. Pongan todo a prueba y quédense con lo bueno.
Si te das cuenta, aquí mismo el apóstol Pablo vuelve a hablarnos del tema tan trascendental e importante. ¿Por qué nosotros podemos ser pacientes? ¿Por qué nosotros podemos ayudar? ¿Por qué nosotros podemos servir? Porque un día lo hicieron con nosotros. Para mí es muy especial y muy importante cuando veo a la gente que trabaja con niños, que por cierto yo creo mucho que este es el tiempo donde el Señor va a levantar a gente que trabaja con los niños, gente apasionada con los niños. No sé si recordarás, hace cerca de 1 mes y medio, 2 meses atrás, a través de 1 de Samuel, capítulo 17, hablando del encuentro de David con Goliat, el Señor nos hablaba de ese punto. Que Dios iba a honrar a aquellas personas que trabajan con amor y por amor con los niños. Presta atención, no solamente trabajan con ellos, sino que aman a los niños, que trabajan con amor y por amor por esta nueva generación, porque al igual que David, cuando él habla con Saúl, él dice, si venía el oso y el león por un corderito, yo peleaba por ellos. ¿Por qué te hablo de la vida de los maestros? Porque para mí es muy diciente los maestros, porque ellos siendo niños algún día fueron ayudados a leer, a escribir, a hacer muchas cosas. Y tuvieron personas que los llevaban de la mano. Y ahora ellos, en gratitud, hacen lo mismo con otros. Igual deberíamos hacer nosotros. Nosotros tenemos mucho que aprender de aquellos que trabajan con niños. Si quieres aprender del amor de Dios en el discipulado, si quieres aprender de Cristo Jesús en lo que tiene que ver con el trato con la gente, habla con personas que trabajan con niños. Te vas a sorprender. Son muy graciosos, cuentan chistes, aman mucho, pero aman genuinamente. La gente que trabaja con niños, con amor y por amor, son gente que le queda fácil reflejar la obra de Cristo en el trato con los demás. Porque ellos hacen con los niños toda su vida lo que un día hicieron con ellos en pocos años. Y eso es lo que nos dice la primera carta de Tesalonicenses. Sean pacientes con otros. ¿Por qué? Porque un día lo fueron contigo. Ayuden a los débiles. ¿Por qué? Porque algún día te ayudaron a ti. Todo tiene que ver con la gratitud, por entender que somos salvos por gracia y lo que ahora vivimos es por gracia. Y aquí me devuelvo a Lucas 17, lo que hemos estudiado. Y esa era la sorpresa de Cristo Jesús. El pueblo de Israel por muchos años fue enseñado a ser agradecido. Es más, las fiestas del Señor, las convocatorias del Señor, que eran citas de amor de Dios con su pueblo, tenían que ver para enseñarle gratitud también al pueblo. Por eso las ofrendas, y no quiero meterme en la parte financiera ni hablar de diezmos, ofrendas como tal ahora, sino quiero decirte en el contexto de las fiestas, lo que se presentaba como ofrendas, como primicias, como diezmos, todo tenía que ver con la gratitud, porque yo sabía que Él me había bendecido a mí y ahora yo podía traer para que su obra continuara. Todo era una expresión de gratitud. Así que durante toda su vida al pueblo de Israel, desde los inicios, Dios les enseñó a ser agradecidos. Llegaron a la tierra prometida y el maná no terminó porque ellos cruzaron el Jordán. Es más, la Biblia dice que después que llegaron y comenzaron a comer del fruto de la tierra, fue hasta el día siguiente que el maná cesó. No ese mismo día, sino al día siguiente. Nunca los dejó sin comer, nunca los dejó con sed, nunca los dejó desnudos. Que hubo tiempo para disciplinarlos, sí, pero nunca los abandonó. Y de igual manera podemos decirlo hoy y podemos confesar, ciertamente, como dice el Salmo, el bien y la misericordia nos han seguido todos los días de nuestra vida. Sé que son tiempos difíciles, como lo leímos en Efesios 5. Sé que la maldad se ha multiplicado. Sé que no se escuchan buenas cosas. Pero tenemos que aprender a escuchar al Señor, que Él nos ha prometido o nos ha dicho que en todo este tiempo lo que Él está buscando es afirmar nuestra fe, porque al final de todo se va a encontrar con nosotros porque nos quiere sorprender. Y eso tenemos que guardar en nuestro corazón. Y con esto termino. Al igual que tú, yo también enfrento circunstancias. Estoy orando por ellas, agradecido con el Señor. Y he aprendido a vivir en estos días, a volver a recordar una promesa o una palabra de las Escrituras, que le basta cada día su propio afán.
Viví por mucho tiempo acelerado, pensando tanto en el mañana, lo que podía pasar, que me olvidé de cada día. Y si algo me ha servido la cuarentena, entre muchas cosas, es volver a vivir cada día con su propio afán. Hoy hay comida, hoy hay casa, hoy tenemos salud, mañana ni siquiera ha llegado. Si Dios nos lo permite, mañana también elevaremos gratitud al Señor y mañana podemos dar gracias por lo que hay. Pero demos gracias al Señor. Así como Él se sorprendió de que para estos hombres posiblemente era más importante la religiosidad, o era tan fuerte el miedo en ellos que sobrepasaba la gratitud. Que eso no pase con tu vida. Que cuando los aspectos lleguen a tu vida, que cuando Dios te sorprenda, cuando tengas la oportunidad de compartir con otros, no te alabes ni te exaltes a ti mismo. Y con eso termino. Yo he visto muchos milagros del Señor, físicos y financieros, pero así como los he visto llegar, muchos los he visto irse por la ingratitud del corazón. Mucha gente se exalta y se alaba a sí mismo, pensando que los milagros ocurrieron porque oraron mucho, porque ayunaron, porque hicieron. No, todo es por gracia. Si fuimos salvos es por gracia, es por su misericordia. Aunque Él haya escuchado nuestra oración, es por su gracia, porque nos hizo entender las Escrituras. Así que cuando Dios te sorprenda con un milagro físico, vuelve primero como este samaritano. Vuelve a la presencia del Señor para darle gracias primero a Dios, con un corazón contrito y humillado, y luego levántate para lo que sigue. Ve y muéstrate a los sacerdotes para testimonio a ellos. Dios espera tu gratitud y la gente espera tu testimonio. Y con esto quiero terminar. Dios espera nuestra gratitud y la gente espera nuestro testimonio. En todo este tiempo que Dios está fortaleciendo nuestra fe, porque al final se va a encontrar con nosotros, es porque nos va a sorprender. Y recuerda, Dios espera nuestra gratitud y la gente espera nuestro testimonio. Vamos a orar por eso y quiero invitarte antes que todo que puedas darle gracias al Señor por la circunstancia que tú vives, ¿ok? Y que pueda hablar contigo, pueda sacar un tiempo para hablar con Él. Pregúntale, de verdad, pregúntale si las canciones que tú estás escuchando son las que están impidiendo que la sanidad física se manifieste en tu vida. Pregúntale si el no dejarte servir por la gente que amas es lo que está trayendo problemas a tu matrimonio. Pregúntale si querer conocer tan abundantemente es lo que está trayendo problemas a tu carne. Recuerda que el mucho conocimiento envanece o embrutece, podríamos decir. Pero tenemos la oportunidad de conocer la voluntad del Señor y conociéndola, darle gracias porque Él nos va a sorprender. Así que donde estás, vamos a hacer una oración breve, muy sencilla en este lugar. Quiero invitarte, si puedes ponerte de pie. Si puedes hacerlo. Y si no, si quieres arrodillarte o si quieres estar sentado, puedes hacerlo. Y puedas levantar tus manos por un momento y decirle: Señor, gracias por haber dado tu vida, Señor. Porque nadie te la quitó, Señor. Porque tú la diste de tuyo propio, Señor. Moriste, Señor, por amor al Padre y por amor a nosotros. Y no te quedaste en la tumba, Señor. Resucitaste con poder por el Espíritu al tercer día. Y derramaste hasta la última gota de sangre, Señor, por amor. Es un amor tan grande, difícil de entender en mi humanidad, Señor. Y no queremos pisotear tu obra, Señor. Y te pedimos perdón por nuestras debilidades, Señor.
Perdona las constantes veces que te fallamos con acciones, con nuestras palabras, Señor, nuestros pensamientos, nuestros hechos, Señor. Ciertamente, como dice tu escritura, Señor, la paga del pecado es muerte, Señor, y somos dignos de muerte. Pero apelamos a tu misericordia, Señor. Y hoy invocamos la obra de Cristo sobre nosotros. Y Padre, yo invoco la obra de Jesús sobre cada uno de los que escuchan, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hermanos, sobre tu iglesia, sobre esta nación. Somos conscientes que la paga del pecado es muerte, Señor. Mas la dádiva tuya es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Perdona nuestras flaquezas, nuestras debilidades, Señor. Perdona nuestra arrogancia, nuestro orgullo. De haber pensado que podíamos cambiarnos, reformarnos a nosotros mismos. Perdónanos por haber pensado que podíamos hacer del Salvador o de cualquier otra nación, Señor, algo de ejemplo y testimonio para otros sin ti. Cuán torpes hemos sido, Señor, como nación. Perdónanos, Señor. Te pido perdón, Señor, junto con mis hermanos por los pecados de esta nación. E invoco, Señor, la obra de Cristo, la sangre de Cristo, Señor. Un día Abraham, Señor, te dijo: ¿destruirás al justo con el injusto? Y hoy yo te ruego, Señor, si encontraras 10 justos en esta nación, Señor, yo sé que tú no la destruirías. Y te ruego, Señor, que lo que hayas de enseñar, Señor, a través de esta pandemia, Señor, te ruego que nos perdones, porque hemos tardado tanto en entenderlo, Señor. Hemos tardado tanto, Señor, como cuerpo en entender lo que tú quieres. Que muchas muertes podrían haberse evitado, Señor. Perdona, Señor, nuestra dureza. Perdona nuestra indiferencia, Padre. Y no queda más que darte gracias, Señor. Porque cuando buscamos tu reino también nos encontramos con tu justicia, Señor. Y tú eres justo, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar la semilla que sembramos en la nación, en nuestras vidas, Señor, en esta tierra. Ayúdanos a coronarte primero, Señor, de nuestras vidas, para que puedas ser el Señor de esta nación. Ayúdanos a vivir, Señor, llenos y controlados por tu Espíritu, Señor. Nos ha sido muy difícil como nación, Señor. Peleamos tanto entre nosotros, Señor. Nos señalamos, murmuramos, Señor. Que apagamos y contristamos tu Espíritu, Señor, a cada momento. Y solo puedo darte gracias porque no nos has consumido. Porque aún hay esperanza de vida, Señor. Yo te ruego, Señor, por favor, que este día, Señor, haya claridad de por qué vivimos lo que vivimos, Señor. Por qué las cosas no pasan. Y podamos entender que tú eres justo
que eres amor y podamos darte las gracias. Y hoy, Señor, sobre mis hermanos, conforme tu palabra, Señor, yo quiero confesar, Señor, Mateo 8 sobre ellos, Señor. Tú si quieres limpiarles, Señor. Tú si quieres limpiar, Señor, a personas sobre esta enfermedad llamada fibromialgia, Señor. Tú quieres limpiar a personas, Señor, con cáncer. Tú quieres limpiar a personas, Señor, con VIH. Tú quieres levantar y limpiar a los de COVID. Tú si quieres, Señor. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, danos entendimiento, discernimiento de por qué tu palabra no se vuelve real y efectiva, por qué no es prosperada, Señor. Porque ciertamente tú nos quieres sorprender. Señor, yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos, por sus familias, por esta nación, por las naciones donde estamos, Señor. Porque tu palabra, tu testimonio no va a faltar. Tú eres bueno, Señor, y para siempre será tu misericordia. Muchas gracias, Señor, por todo tu amor y tu fidelidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, familia, yo quiero invitarte a algo. Yo he visto muchas circunstancias cambiar cuando la gente da gracias a Dios por lo que te ha pasado. Mira, el dolor no se ignora, pero el dolor puede ser sanado. Y si tú das gracias a Dios por lo que Él permitió en tu vida, tarde que temprano entenderás que fue lo mejor. Y si las personas nos ven agradecidas, les será más fácil venir a Cristo Jesús. Recuerda lo que vimos de Lucas. Dios espera que seamos agradecidos y la gente espera nuestro testimonio. Si tú comienzas por darle gracias al Señor, aún por lo difícil de la circunstancia, tu testimonio de gratitud hacia la gente podrá convencerlos de la necesidad de Cristo Jesús. Permitiremos que el Espíritu los convenza. Quiero invitarte a hacer algo especial. Si puedes acompañarme a orar por unas personas que nos han escrito. Vamos a imponer nuestras manos sobre esta lista de oración y vamos a declarar un milagro en este tiempo, porque Dios sí quiere. Y vamos a hacer algo. Yo voy a colocar mi mano acá y tú colócala sobre tu lista de oración. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen que pueden ser utilizados. Le coloco yo personalmente por lo que he aprendido. Y conforme Mateo 8, Dios si quiere. Vamos a orar en base a eso. Vamos a orar en base a esto. Y a imponer nuestras manos sobre estas personas en un acto de fe. Si no tienes tu lista, ponla sobre un papel que tengas, y comprométete a hacer la lista. O si no, extiende tu mano hacia donde estés viendo el video y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, nosotros creemos y confesamos, Señor, que conforme tu palabra en Mateo 8, Señor, tu deseo, Señor, es querer sanar, Señor. Y a menos que tú muestres lo contrario, Señor, tú siempre querrás sanar, tú siempre querrás prosperar, tú siempre querrás sacar adelante a la gente, Señor. Por eso, Señor, nosotros hoy imponemos manos, Señor, sobre ellos, Señor. Y conforme tu deseo, Señor, expresamos que por tus llagas, Señor, han sido sanados, Señor. Expresamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que en el nombre de Jesucristo, Señor, aún, Señor, colocando e imponiendo manos, Señor, iniquidades serán quebrantadas, negocios serán abiertos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, lo proclamamos y lo creemos, Señor, conforme tu palabra, Señor,
En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te ruego, Señor, que así como has fortalecido su fe en todo este tiempo, Señor, porque te quieres encontrar con ellos al final de toda esta circunstancia, tú los vas a sorprender, Señor. Y lo confieso junto con mi familia, Señor, con la gente que nos escucha. Tú los vas a sorprender y nos vas a sorprender. En Cristo Jesús. Amén. Mañana nos estamos encontrando. Mañana es el último día de estas 7 días de oración denominados en el Señor. Que Dios te sorprenda. Nos encontramos a las 10:50 de la mañana en un tiempo especial, como lo han sido todos estos días, de agradecimiento, de gratitud y aún para poder testificar. Si tienes testimonios, házmelos llegar para poderlos compartir con la gente que nos escucha, con la gente que nos lee. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y recuerda, en todo este tiempo el Señor está fortaleciendo nuestra fe, porque al final de todo esto nos vamos a encontrar con Él porque nos quiere sorprender. Y cuando te sorprenda, acuérdate, Dios espera tu gratitud y la gente espera tu testimonio. Que Dios te bendiga.